Tengo a la profesora Hana Mohamed Hamadi Majdubi, que va a empezar con su disertación sobre que se titula Puntualizaciones en torno al término al-Qawma en la obra de Abdessalam Yassin. Y Hana es doctora en estudios árabes y islámicos por la Universidad de Córdoba, licenciada en filología, autora del Maghreb fi Hawla al-Maghreb de Ibn Sa'id al-Andalusi y autora de varios artículos sobre la primavera árabe, la poesía andalusí, la traducción de textos clásicos y otros temas relacionados con el mundo árabe islámico. Os invito, por tanto, a escuchar a Hana durante los 20 minutos que le están concedidos. Right? Buenas tardes a todos. Gracias, Suha, por tu presentación. Gracias a todos los presentes, a la Fundación Tres Culturas por acoger este evento. Y empiezo ya el porqué de este tema y el porqué de este término en concreto. Pues al-Qawma es un concepto que me ha llamado mucho la atención a través de las varias investigaciones que he llevado a cabo y los artículos que he escrito acerca de las ideologías imperantes en el mundo árabe contemporáneo, sobre todo en lo que concierne a los movimientos islámicos o a la hora de estudiar las causas y las consecuencias de lo que se ha dado en llamar primavera árabe. Según he podido comprobar, es un término poco conocido y tratado por los investigadores en este tema, lo cual ha llevado a confundirlo erróneamente con el término revolución o zaura, restringiendo así su extenso significado y vaciándolo de su contenido conceptual e histórico, y reduciéndolo al hecho de salir a las calles en protestas o manifestar la desobediencia civil. Por lo que he considerado que es un concepto que merece ser estudiado, bien comprendido y correctamente interpretado, sobre todo dentro del contexto de lo que está viviendo el mundo árabe en la actualidad y desde hace ya años. El ilustre pensador y escritor marroquí Abdessalam Yassin le ha dedicado a este término extensos párrafos en la mayoría de sus obras, y un libro completo que se titula Los hombres del levantamiento y de la reforma. ¿Qué es al-Qawma entonces? ¿En qué se basa? ¿Cuáles son sus características y sus tipos según Abdessalam Yassin? ¿En qué se diferencia de zaura o revolución? El autor Abdessalam Yassin, Marrakech, 19 de septiembre de 1928, Salé, 13 de diciembre de 2012. Pensador, polígrafo y reformador, con gran experiencia en la enseñanza y en la pedagogía, ya que ha desempeñado varios puestos importantes en el Ministerio de Educación marroquí. Es el fundador de la Escuela de Pensamiento Metodológico, Justicia y Espiritualidad, que da lugar al movimiento Al-Adl wal-Ihsan, cuya teoría de base está plasmada en el Minhaj Nabawi, el método profético, educación, organización y avance, uno de los libros fundamentales de este ilustre escritor, fruto de su ijtihad. Y digo ijtihad y no digo pensamiento, porque cuando hablamos de ijtihad hablamos de una aproximación más bien espiritual, basada en el esfuerzo de contextualizar un legado que se encuentra en textos sagrados para perpetuar su espíritu y esencia. De ahí que en su extensa producción intelectual, más de 50 libros sobre la economía, la política, la jurisprudencia, la mujer, la filosofía, etc., opta por una lectura desde lo más alto de la historia. Ofrece un pronóstico y una visión estratégica y restituye los contenidos conceptuales y culturales y los valores semánticos de algunos términos que se pueden considerar claves para entender el pasado y el presente de la nación musulmana y poder ofrecer una perspectiva de futuro para la misma, sobre todo en lo que concierne a la terminología política, que ha sido manipulada para dar legitimidad a ciertas prácticas, tales como, por ejemplo, califato, khilafa, monarquía, mulk, revolución, zaura
u otros que tienen origen coránico y que han constituido el eje central alrededor del cual Abdeslam Yassin ha confeccionado un proyecto integral de cambio caracterizado por el equilibrio, el orden y la coherencia, y que en realidad son el eje sobre el cual se basa tanto la convicción como la edificación y la organización de la sociedad musulmana, su política o su economía. Al-Qawma en el Corán. En lisan al-Arab viene como definición de al-Qawma al-Nahda, lo que se puede traducir como levantamiento o levantamiento popular. El término deriva del verbo qama yaqumu, es decir, levantarse o ponerse de pie, y qa'im es el que se levanta. Este concepto, al-Qawma, obtiene su legitimidad del Corán. Ha sido citado en varios versículos coránicos. En todos ellos viene vinculado a la justicia, al equilibrio, a la equidad, a la perfección y a la integridad exigibles a lo largo de este proceso en circunstancias de tiranía, de opresión política, desprecio e injusticia social y marginación económica del pueblo. El Corán nos cuenta, son ejemplos que vienen en el Corán. Nemrud abusó de su poder, entonces se levantó a Abraham para pararle los pies y ponerlo en el sitio que le corresponde. Ramsés II abusó de su poder y esclavizó a su pueblo, y entonces se levantó Moisés para defender los derechos, la libertad y la dignidad de los oprimidos, y así sucedió a través de la historia del Islam con los que se levantaron, o sea, el Qa'imun, en contra de la injusticia de todo tipo, en contra del autoritarismo y de la opresión. Es la relación causa-efecto. Contexto histórico de este término. Puesto que otorgar el derecho de oposición al individuo se aviene con el Islam de una forma que va más allá de reducirse a un aparato o grupo determinado, compuesto por aquellas personas a los que se concede, es como si fuera una de las funciones del Estado que éste les hubiera asignado, tal y como afirma Jamaluddin Mohammed Mahmoud, 1992, página 202. Ejercitar este derecho es considerado el motor de la historia y la esencia de la naturaleza humana. Pero esta percepción no tardó en revocarse apenas 30 años después de la muerte del profeta y de la sucesión al método profético, que desempeñaron sus 4 sucesores. Esto es, un sistema de gobierno regido por la shura, la concertación, precepto político en el Islam que regula el desempeño del poder. Pues en el año 41 de la Híjra, 661, el golpe de Estado, si se permite llamarlo así, por la época histórica en que tuvo lugar, que llevaron a cabo los omeyas y que tuvo como consecuencia el cambio de este sistema de gobierno por una monarquía autoritaria hereditaria que persiguió, torturó y asesinó a sus opositores para asentar las bases de su gobierno. Se ha aprovechado de una legitimidad del poder que ya estaba instaurada con los 4 califas que sucedieron al profeta para poner el mensaje coránico al servicio del poder y no al revés. Ha desencadenado una sucesión de monarquías hereditarias que se mantiene hasta la actualidad y ha provocado una ruptura precoz en la historia del Islam que influye negativamente sobre el vínculo que une entre la revelación y la tradición profética, 2 factores esenciales que rigen la mente musulmana tanto en su pensamiento como inevitablemente en su quehacer diario. De esta ruptura que ha sido anunciada por el profeta Muhammad en el hadís que transmite a Tirmidhi de parte de su feina, dice: el califato en mi umma, sea nación, 30 años. Luego es monarquía. Dice Abdeslam Yassin en su libro Al-Khilafa o el Mulk, el califato y la monarquía, página 57, si aquella ruptura en la alborada de nuestra historia fuese una noticia pasada y sepultada, no tendríamos necesidad de sacarla a la luz. El fuego del desorden fue prendido y permaneció encendido durante largos siglos. No termina de apagarse sino para recuperar su predisposición a arder.
Y hoy en día los musulmanes se levantan en el amanecer de una nueva historia, llevando en su espíritu una cultura, un recuerdo y una doctrina, restos de aquella combustión. Estos sucesos históricos dieron pie a una serie de levantamientos en contra de este abuso de poder, que han sido liderados por personajes sabios y que gozaban de gran aprecio popular, tales como Al-Hussein ibn Ali ibn Abi Talib, Zayd ibn Ali o Muhammad Nafs al-Zakiyya, y otros posteriores tales como Al-Hasan al-Basri, Al-Fudayl ibn Ayyad o Ahmad ibn Hanbal, que merecieron el nombre de Qa'imun o Qa'im en singular, y que aunque sus métodos eran diferentes a la hora de hacer frente a la autocracia y a las injusticias, sus objetivos eran los mismos: desarraigar las dictaduras y restaurar la justicia social y la dignidad humana. La mayoría de ellos, si no todos, fueron perseguidos y martirizados. De ahí que al-Qawma tenga un concepto arraigado en la memoria de los musulmanes. Zayd ibn Ali al-Wazir, en su libro Al-Faradiyya, página 412, narra un ejemplo concreto que inaugura esta sucesión de levantamientos. Dice: en el año 51 de la Hejira, 671, después de que Muawiyah se hiciera con el gobierno, este cometió otra infracción que tuvo una terrible repercusión. Me refiero al asesinato de Hajar ibn Uday. Hajar no alzó espada alguna, ni provocó ninguna rebelión. Tan solo se oponía al régimen de Muawiyah con la palabra y el buen consejo. Al-Qawma según Abd Salam Yassin. La originalidad y la claridad de juicio son dos características que marcan la producción intelectual de este autor. Se ha empeñado en usar los conceptos propios del Corán y de la Sunna, por creer firmemente en que un concepto, según su contexto y espíritu, se rige por el entorno donde surgió y por el proyecto al que pertenece. El escritor, a través de sus libros, da un giro a la óptica histórica con la intención de permitir encontrar una visión sana de la realidad que conecte con los primeros hálitos del Islam, que no distinguen entre la práctica cultural y la implicación social, entre la espiritualidad y la equidad. De allí que examina a fondo cada uno de los términos citados anteriormente, devolviéndoles su significado original y poniéndolos en su contexto. Así, percibe al-Qawma como un instrumento de cambio y le asigna un profuso significado que se puede apreciar a través de estas tres definiciones. Primero, de su libro Los hombres del levantamiento y de la reforma, página 7, dice: al-Qawma es un cambio en las motivaciones del individuo, en su personalidad y su manera de pensar, un cambio que precede y acompaña al cambio político y social. Segundo, de la misma fuente, al-Qawma es renacimiento y no renace el cuerpo desintegrado. Al-Qawma es movimiento voluntario y no se mueve el paralizado. Al-Qawma es cambiar lo reprobable y no lo puede cambiar quien no conoce sus causas, sus intenciones ocultas, su pasado, su presente y sus defensores. Al-Qawma es el esfuerzo organizado basado en la educación y la movilización en vistas a una larga y amarga trayectoria. Y la tercera definición de su libro El Ihsan, Espiritualidad, tomo 2, página 200, dice: utilizo la palabra al-Qawma para denotar el surgimiento de la nación liderada por la nueva generación, digna de imponer equidad y benevolencia sobre la sombría realidad caracterizada por el subdesarrollo, la autocracia y la injusticia. De estas definiciones se puede deducir que el Qawma es un levantamiento en contra de la tiranía y un testimonio a favor de la verdad y de la justicia. Es misericordia, firmeza, perseverancia, tolerancia y acción constante. Es velar por la concordia y la unión. Es tener consideración por las circunstancias temporales y espaciales. Es un cambio gradual y progresivo. Abd Salam Yassin define tres fundamentos que rigen al-Qawma. Primero, la educación. El autor da prioridad y precedencia a la educación en cada proceso de cambio, en todas sus etapas y en los diversos ámbitos.
Su enfoque se centra en cambiar al individuo, reformulando su estructura psicológica, mental y conductual. Segundo, la organización, participar en la comprensión y en la implementación, unificar la percepción del trabajo a nivel de todos los frentes, disponer de la potencia científica y práctica, conocer el trayecto, su extensión, su propósito, sus etapas y sus peligros y promover la participación voluntaria. Entre otras, estas son algunas de las pautas en la organización de una qauma que dé sus frutos. Y tercero y último, la movilización, partiendo de que al-qauma no tendría éxito sin la participación activa y positiva de todos. No. Bueno. Para el escritor, levantarse en contra de la tiranía solo es uno de los momentos de al-qauma y uno de sus pasos necesarios, tal y como afirma en su libro La tradición de Dios, página 292. Y por tanto, en sus escritos se enfoca este concepto en las tres dimensiones: el pasado, es decir, el antes, la etapa de la preparación; el presente, el momento de sacudir los pilares de la tiranía y del despotismo; y el futuro, o sea, el después, la etapa de construcción y reforma en miras a lograr la unión de la nación. Dice en la misma fuente, misma página: es un resurgimiento de la gran caída en la que la nación se precipitó a lo largo de varios siglos. Es un proceso complejo a largo plazo, en el que se necesita paciencia y perseverancia. Es una cuestión de generaciones y aquella que le dé inicio tiene la responsabilidad de seguir una línea recta y dirigir los esfuerzos en dirección a una profunda edificación que se prolongue durante décadas antes de que se puedan recolectar sus frutos. Al-qauma y al-thawra. A la hora de definir este término, es decir, al-thawra, Abdeslam Yassin parte de la raíz thara, que en la mayoría de las veces está vinculada al desorden, a la confusión y al movimiento violento. Dice en su libro La tradición de Dios, página 290, anteriormente los historiadores musulmanes denominaban tha'ir a toda persona armada que se enfrente injustificadamente al gobernante, mientras usaban la palabra qa'im para aludir a los que se levantan con sumo derecho en contra del gobernante tirano. Así pues, considera que thawra es un cambio violento de la situación social. Los hombres del levantamiento y de la reforma, página 7, y que refleja la convulsión de la ira, la violencia destructora y la agitación. El método profético, página 370. Y que esta denominación thawra hoy en día se le da a toda violencia, a todo asalto al poder, a toda sustitución de unas caras por otras, de una guardia por otra y de un fanatismo por otro. Los hombres del levantamiento y de la reforma, página 31. Entonces, según el autor, al-qauma, me queda solo esto. Según el autor, al-qauma difiere de al-thawra o revolución en términos de motivación, métodos e intenciones. Él considera que lo que promueve la revolución es la ira contra la injusticia, mientras que al-qauma está motivada principalmente por la ira contra la violación de la integridad y de los derechos sagrados del ser humano. Así, en su libro El Minhaj Nabawi, Método Profético, página 293, nos pone ante dos procesos que, aun persiguiendo el mismo objetivo, siguen dos trayectorias diferentes que, inevitablemente, tendrían dos desenlaces diferentes también: al-qauma y al-thawra, levantamiento y revolución. Y lo hace distinguiendo y aclarando la diferencia que existe entre las dos elecciones. Dice: la elección entre las iniciativas entusiastas que pretenden reducir las etapas saltando sobre la realidad, o el proceso gradual perseverante, entre una solución violenta, cuando los entusiastas apresurados creen que el cambio de la realidad es posible mediante la imposición de una voluntad predominante desde el exterior,
o una solución cauta que se dirige a las almas con una terapia de empatización y correspondencia, entre los retoques apresurados aquí y allá o la acción metódica que asume y asimila todos los aspectos del problema. Dice el escritor en su libro El Ihsan, la espiritualidad, tomo 2, página 318. Las revoluciones construyen su fuerza a partir de la ira popular sobre el odioso statu quo y sobre las promesas de una alternativa mejor, y después de que la revolución tenga éxito, entre comillas, no hay más que violencia revolucionaria, asesinatos políticos y golpes de Estado. Es decir, que después de las revoluciones no suele haber soluciones prácticas a nivel de los distintos ámbitos vitales ni respuestas ante las nuevas situaciones. Para que el movimiento sea un levantamiento que edifique y no sea una revolución imprudente que destruya, cuando la fuerza noble, por decirlo de alguna manera, y se refiere aquí a la revolución, predomine sobre la fuerza de los dictadores y sus colaboradores. Según el Minhaj Nabawi, página 372, es preciso comprender profundamente la realidad, esto es, lo que está sucediendo a nivel local, regional e internacional, y los actores internos y externos que influyen en él, para tener una visión sólida y un horizonte intelectual que permita desarrollar un plan de cambio con el fin de ingresar al futuro. Segundo, conocer las reglas de la estratagema política local e internacional, desarrollar planes y alternativas en los diversos ámbitos político, económico, educativo, cultural y mediático para garantizar la respuesta a los problemas presentes, futuros y futuros previstos. Para terminar, para concluir con una cita de Abdeslam Yassin, que de su libro La tradición de Dios, páginas 45-46, en que da una visión muy clara y concisa sobre la esencia de Al-Qawma, dice: el levantamiento islámico no consiste en una sublevación popular que sacuda los pilares de la injusticia y ahí se acaba todo. No es una ofrenda mitigadora, placentera y salubre que los hombres hicieran a la nación. No es un conjunto de procedimientos administrativos que arreglaran el asunto del pueblo, una vez llevadas a la práctica. Levantamiento implica, como no nos cansamos de repetir, que volvamos a ser una nación perseverante, tal y como lo éramos, bien guiada, cuya voluntad libre es la que decide su destino, que impone su decisión con la fuerza que generan unos brazos productivos, con el planteamiento que hace una mente liberada de la superstición, de la filosofía del sacrilegio, con la organización del potencial humano y económico, que nuestro asunto sea una concertación entre nosotros, que la nación asuma el peso del presente y del futuro. Gracias.